¿Qué es lo que tú quieres aquí? Vamos a arrancar inmediatamente porque ustedes saben que nos caracterizamos por temas muy interesantes que tocamos en esta mesa y que usted cada vez que nos ve pues nos dice pues me encantan esos temas y los especialistas. Hoy nos acompaña Cristel Santamaría Muñoz, ella es especialista en desastres y hoy vamos a hablar de desastres y comunidades resilientes. Cristel, por fin en Ají, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, buenos días a todos. Cuando hablamos de desastres y Gracias. comunidades resilientes, pues por ejemplo, yo siempre he pensado que no sabemos cómo vamos a reaccionar ante un desastre. Cuando hablamos de desastres, pueden ser desastres naturales, Claro. puede ser algo en la casa que ocurra. Hace poco aquí cerquita, por ejemplo, explotó aparentemente un tanque de gas, que el edificio pues todo colapsó, etcétera. Y no estamos preparados para eso. ¿Cómo nos preparamos o cómo reaccionamos? A ver, bueno, el primer punto, quizás para educar a la población, es los desastres no son naturales y eso todos tenemos que aprender eso porque no es natural que ocurra un desastre. ok. Por ejemplo, ¿qué sucede si hay una inundación en una zona donde no hay población, donde no hay casas que se van a afectar? No pasa nada. Si se explota un tanque de gas en una zona donde no hay vivienda, donde no es, digamos, habitada por nadie, pues no pasa nada. Ok. Entonces, la parte natural, digamos, que pasa cuando se le llama cuando son, digamos, emergencias, o que le llamamos inundaciones o terremotos y tal. Y en la casa tenemos emergencias, ¿no? Que suelen pasar, que si un cable, que si le da electricidad, que se explotó algo, Un que no, cortocircuito. un cortocircuito. El término alguna correcto, cosa. disculpa si no me equivoco, es desastres causados por la naturaleza. Puede ser No, o de naturales, origen Sara, natural, o de puede origen. ser antrópico. O de ¿Y origen qué pasa, no? Lo que pasa es que, como tú bien nos dices, no estamos preparados y al no estar preparados lo que hace es que todo el mundo entre en pánico. Claro. E improvisamos. Improvisamos. Por ejemplo, si yo les pregunto aquí en este momento cuál es la ruta de evacuación de Ají, ¿hacia dónde van? Allá. Hacia la izquierda. ¿Allá? ¿Hacia dónde? Izquierda, derecha, ustedes busquen, no está señalizado. Recto, no está señal. No está Epa. señalizado. Entonces ustedes, por ejemplo, aquí No sabríamos cuál no sería sabrían la a ruta. dónde tendrían que ir. Todo el mundo iría todos por la A la misma salida más, ok. Entonces eso, digamos, ya va generando un mini caos. Claro, digamos, aquí es un adentro. caos, no es mini, es Y grande. póngase a Mañana pensar, mismo señalizo claro, eso con un papel. póngase a pensar que todo el canal tiene que salir también. Y tienen que tener todas marcadas sus ¿Dónde señales. es la zona que tendría que estar usted? Entonces pasa lo mismo en casa. Wow. Sí, sí, sí. Pasa lo mismo en casa. En casa, por ejemplo, estamos, digamos, en estos momentos están las personas con los niños, está, digamos, los adultos mayores o digamos que estamos todos en casa. Y en casa, ¿qué hacemos, no? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la zona más vulnerable de la casa? Imagínate. ¿Cuál es la salida? ¿Hacia dónde tendríamos que ir? Tenemos niños pequeños a un mayor riesgo porque de repente no les hemos comunicado, mi amor, si llegara a pasar esto, nos vamos a reunir ¿A aquí dónde o qué vamos a hacer. Exactamente. Por ejemplo, yo decía, yo ahora soy mamá y tengo 2 bebés. Y yo decía, ¿y a dónde voy con mis 2 bebés, no? Exacto. O sea, los tengo que cargar a los dos. La persona que está en casa tiene que salir con las personas que están en Lo casa. saco con el coche, no lo Tiene saco el con coche, el coche. todo. Pero ¿a dónde vas? O sea, ¿a dónde vas? ¿Qué tienes que tener? ¿Qué deberías, digamos, tomar en cuenta para eso, ¿no? Yo les puse un ejemplo sencillito aquí, porque esta información le sirve a todo el Claro. mundo, ¿no? A cosas tan básicas. Porque no estamos preparados. Pero, por ejemplo, si pasa algo en la noche en tu casa, Erika, ¿tú qué haces? ¿Qué tienes en tu casa para poder, digamos... Yo tengo un extintor en muy casos bien. de... Sí, Sí, yo lo eso es compré muy bueno. a raíz de un especialista que vino. Ajá, muy y bien. está a mano. Voy a tener que leer nuevamente las instrucciones porque ya he olvidado, o sea, le leí las instrucciones una vez, aunque yo una vez tuve una práctica en los Ajá. bomberos y todo, pero Sí. eso se te olvida porque se no olvida. es mi día a Y día. porque no estás conviviendo ahí. Correcto. Y tengo que ver la fecha de expiración. Correcto. Muy Porque bien. lo compré hace rato. Sí. Importante. No sabía que se Tengo un tiraba. extintor en mi Sí, carro, eso que en tira. una emergencia, acuérdense que a mi carro... Yo tengo un se- extintorcito en mi Yo carro, tengo un pero yo pensé extintorcito que en mi eso es para la carro. posteridad. No, y lo tuve que utilizar en un momento en donde fue justo Una necesario emergencia. porque se incendió mi carro en una bomba de gasolina. Es correcto. Wow. ¿Ven? Wow. O sea, es decir, todas esas acciones que nosotros podemos tomar antes son prevención. Ya cuando ocurre el momento, digamos, en este caso estamos hablando de un incendio, pero digamos, cuando ocurre ya un evento, ya tú estás en el momento. Entonces tienes que ya tener esa información disponible para saber qué vamos a hacer. Podemos decir que para todo, incluyendo este tema, lo más importante es la educación. O sea, Correcto. es precisamente lo que estás haciendo tú en este Correcto. momento, educándonos, no crea usted, querido televidente, que solo a ustedes, a nosotras también. Sí. Ahora, si yo me voy de donde viene todo y Sí. nos vamos, por ejemplo, a los colegios, que yo tuve la oportunidad de ser educadora, lo digo 100 veces, hacíamos simulacros una vez al mes para enseñarle a los niños La ruta. la ruta de salida de emergencia. En casa no hacemos eso. Ajá.
tenemos que hacer simulacros en casa, con También los hay que niños. hacerlo. Sí, claro, Y porque adultos mira, mayores, por ejemplo. digamos, voy a poner un ejemplo reciente, quizás del año pasado, que fue en el terremoto de México. Correcto. El terremoto de México fue durante el día. Entonces, quizás hubieron muchas personas afectadas porque estaban en las oficinas, Claro. estaban, Las digamos, escuelas. las escuelas y practicaban, digamos que México es un país que está bastante preparado y tiene leyes y políticas y está trabajando bastante bien en eso. Pero, ¿qué pasó con las personas que estaban en casa? Claro. Las personas que estaban en casa, digamos, se vieron más afectadas porque no son las que usualmente están expuestas a recibir a alguien que llega o, por ejemplo, quizás estar pendiente a la televisión para recibir este tipo de información que sea más útil. Entonces, si tú estás en casa, por ejemplo, cuidando al bebé o estás con una persona que tienes que cuidar en casa, el adulto mayor, o simplemente tu trabajo es estar en el hogar, porque eso es un trabajo, Eso es un es trabajo, claro. es un trabajo muy fuerte. Entonces, esa persona, ¿cómo recibe esa información? ¿Cómo sabe dónde tiene que ir? ¿Qué tendría que hacer? Entonces, nosotros, quizás quienes estamos más expuestos a la información, tenemos que transmitir esa información a las personas que están en casa. Igual con los niños, en las escuelas y en todo, digamos, en todo momento. Porque es información que uno no tiene, digamos, a la mano y está todo el tiempo pensando que, bueno, si pasa algo voy a tal lugar, ¿no? Pero uno ¿Qué sí tiene que recomiendas? tener ¿Poner eso. como de Sí. repente algún tipo de señales también dentro de casa para saber por dónde deberíamos salir o qué deberíamos hacer? ¿Qué nos Es recomendarías? importante, hay dos cosas súper importantes. Primero, que seamos conscientes de dónde estamos, ¿no? En la casa, cuáles son, digamos, lo que nos puede afectar, es decir, cuáles son las zonas más vulnerables. Si yo vivo cerca de un río, por ejemplo, saber si ese río puede perder caudal o no. Total. O en el edificio, Ha pasado. por ejemplo, o sea, de repente estamos aquí, no quiero poner un ejemplo, pero Pero Condado sí, del Rey. claro. Eso se inunda a cada rato, Constantemente, entonces sí. tenemos que saber, ok, si eso se inunda, por dónde pasa, y si eso sube a mi casa, qué pasaría o no. Si yo estoy en un edificio, ¿cuál es la ruta de evacuación que yo tendría que usar? Yo vivo, digamos, si tú vives en el piso, no sé, 9. Yo vivo en el piso 15. Yo vivo piso digamos, 9. el piso 9, tú no puedes usar el elevador. No. No. No puedes usar el elevador, entonces tienes que tomar en cuenta si tú te tienes que desplazar con tu familia por esa escalera, ¿Cómo harías? ¿cómo vas a hacer? Por ejemplo, cuando hablamos de comunidades resilientes, Ajá. hace poco yo tuve una emergencia con un hijo mío Ajá. de 9-1, o sea, yo no estaba en mi hogar, estaba la nana que cuidaba a mis hijos, una de las nanas. Y hubo una emergencia de salud. Cuando ella me llama inmediatamente, pues yo salí, pero lo primero que me vino en mi cabeza fue el 911. Fue lo primero que me vino a mi cabeza y fue lo primero que hice antes de llamar a su médico, a su papá, a mi mamá, a quien sea. Sí. Y obviamente ellos estaban preparados para tratar con este Para tipo de cosas, atenderte, porque claro. yo, que me considero una mujer fuerte, pues yo en ese momento, Sí. yo sentía que me estaba cayendo a pedazos, pero que no me podía caer porque tenía que llegar, era hora pico. Y Tenías que el ayudar a 911, quien la gente que te necesitaba. recibe, yo quiero mandar saludos a todos, pues manejó la situación Es mientras yo correcto. llegaba, o sea, manejó la situación por teléfono porque en tranque y todo, pues es muy difícil llegar inmediatamente. Nosotros no, o sea, me di cuenta que pese a que tú tienes todo, pues también es necesario de repente que las personas que están en tu hogar pues tengan, o todos nosotros tengamos como un curso de estos de emergencia, porque puede haber una emergencia que tu niño se te cae y los segundos cuentan mientras Claro. llega la ambulancia o mientras tú te desplazas ¿Qué hacer? a y uno se a- o por descontrola, lo ¿sabes? menos- Porque si es tu familiar cercano, mantener la calma no es nada fácil. no es fácil. Y es también importante mencionar lo que conversábamos con la chica cuando surgió esta emergencia, ¿sabes? Qué triste que cuando la ambulancia iba a los caminos al hospital, mucha gente simplemente no movía Yo estaba los dentro de la carros. ambulancia y la gente no se movía. Así que es un tema Con de la educación. ambulancia Sí. sonando, es un tema de educación, es un tema que lo vivimos y yo creo que uno tiene que estar consciente. Sí, y aparte de estar conscientes, uno tiene que empezar a autoeducarse, ¿no? Hay que Claro. también autoeducarse. Por ejemplo, los espacios que uno tiene a veces de, bueno, esta información quizás no me sirve o tal, porque lo que pasa es que sale en la televisión, bueno, si no sé qué, pasó tal cosa. Eso pasa allá. Eso le pasa a otro. pero ahorita eso las no cosas- me pasa a eso mí. nos puede pasar. Entonces, ¿qué pasa cuando eso te pasa a ti? Tú te pones, obviamente, pues en ese lugar. Pero entonces, ahí es donde tú tienes que hacer autoconciencia, porque sí necesitamos estar mejor preparados. Esta es una información que tú necesitas tener constantemente. Yo recuerdo muchas veces que dicen, bueno, es que Dios es panameño, ¿no? Y Exacto. en Panamá no pasa nada. Y yo decía, bueno, afortunadamente tenemos Por mucho ahora. menos eventos, pero sí pasan cosas. Sí pasan cosas. Sí pasan cosas y pasan cosas todo el tiempo. Entonces es importante que estemos preparados en casa, que tengamos un plan familiar, que sepamos cuáles son los números, a quién tenemos que llamar, cuál sería Sí, la clarito. ruta, si pasa algo,
por ejemplo, la nana que está con los niños tiene que saber, oye, si pasa algo, esto tendría que manejarlo Por ejemplo, de en mi esta edificio me manera. enteré que pues hay un número también de emergencia, que el conserje tenemos una ambulancia en el edificio. Yo no sabía, sabía. yo no sabía eso. Eso es Y eso de importante. comunidades Eso es superimportante, resilientes. por supuesto. Ahora me enteré, no lo sabía, Sí. en el momento no lo recordaba y tampoco había transmitido esa información Claro. a las personas que trabajan conmigo. Entonces sí es importante la comunicación y Por estar muy supuesto. consciente. Todo momento. Oye, Por te vamos a supuesto. tener que invitar otra vez. Sí, Sí. sí, porque se nos ha acabado el tiempo, pero es un tema que tenemos que tocar no simplemente esta mañana, sino siempre. Por Así es. supuesto. Porque, y tenerlo presente, porque a veces lo tocamos hoy, nos hacemos conscientes, pero de repente Después la se otra me olvidó. semana, ¿qué fue Sí. lo que Yo lo voy a- conversamos? yo ¿Qué lo era voy lo a que tenía que apuntar. Sí, hacer? tengo que revisar. Entonces es sumamente Sí. importante Yo que nos puedas pongo visitar. mucha información, sobre todo en Instagram. ¿Cuáles son tus redes sociales? Uso Batería por Dos, que tiene información ahorita, digamos, de mamás y todo eso, pero también hay información, se llama Mamá Prevenida Vale por Dos, porque Es toda cierto. esa información es Ahí súper está. importante para que puedan, digamos, estar constantemente actualizándose. Pero les recomiendo, por supuesto, ustedes ya aquí, que son Claro. digamos, un equipo, pueden hacerlo aquí, también identificar cuáles son las rutas que Y podrían estar- hacer y mantenerlo, digamos, siempre Constante. como constantemente, ¿no? Y Refrescando. una comunidad resiliente es una comunidad, bueno, por hablar de personas resilientes, que es un término de la psicología, pero es una comunidad que tiene la capacidad de anticipar, prepararse y anteponerse ante una situación o emergencia. que Para se la presente. próxima visita me gustaría que profundizáramos un poquito más Por acerca de supuesto. cómo podemos convertirnos en Así una es. comunidad resiliente. Por Gracias. supuesto. Ahí te acabo de empezar a seguir. Gracias, Listo, Cristel, por estar con súper. nosotros. Maravilloso arrancar Gracias. la mañana con un tema tan interesante y contigo pues que estás llena de full buena vibra, señores. Gracias por acompañarnos esta mañana.